tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya lunes 2 de mayo. Después de iniciar el día de ayer con mucha alegría y con mucho entusiasmo la tercera semana de Pascua, pues hoy la continuamos con este lunes de la tercera semana de Pascua. Eh, Vamos a meditar los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15, y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Ya habíamos visto el sábado cómo nace el diaconado en la iglesia, cómo se va formando el cuerpo de la iglesia, el cuerpo eclesial, y vimos cómo los diáconos surgen para satisfacer una necesidad, para liberar un poco a los apóstoles de toda la carga de trabajo que había. Se eligen 7 diáconos para que se dediquen al servicio y administración de los bienes. Pero vemos, y hoy lo confirmamos, cómo los diáconos también se involucraban en otras actividades. Igual, en ese entonces, igual que hoy, nosotros los diáconos, tanto los transitorios, pero también nosotros los diáconos permanentes, estamos para apoyar a nuestro párroco en todo lo que sea necesario, en la predicación, en la administración, en la caridad sobre todo. Pero bueno, hoy nos presenta cómo no solamente los apóstoles fueron protagonistas de esta primera comunidad. Precisamente hoy nos presenta a Esteban, uno de esos 7 diáconos recién ordenados. Nos lo presenta dando testimonio de Cristo ante las autoridades. Y lo hace con la misma entereza, con la misma sabiduría y con la misma fuerza que lo hacían Pedro y los demás apóstoles. La misma valentía que tenía. Y Lucas le da importancia a Esteban, más que a los demás diáconos, porque le dedica 2 capítulos, el capítulo 6 y 7. Y pues claro, Esteban fue el primer mártir cristiano, fue el primero en morir por estar predicando al Señor. Y bueno, este pasaje nos enseña, yo siempre he pensado que en el mundo habemos más gente buena que mala. Más que como luego dicen, hace más ruido un abrazo que un abrazo, hace más ruido un balazo que un abrazo. Pero yo creo que hay más gente buena que mala. Sin embargo, gente mala ha habido siempre. La corrupción, el soborno siempre ha existido. Siempre ha habido personas, y hoy se nos presentan estos miembros del Sanedrín, que con tal de obtener lo que quieren, no les importa sobornar gente, no les importa pasar por encima de los demás. Y hoy eso nos presenta a estos miembros del Sanedrín buscando personas, y siempre habrá personas que se presten para eso. Y entonces encuentran falsos testigos que digan, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y a la hora que los presentan a juicio, estos hombres, después de haber recibido su dinero, van y dan un falso testimonio en contra de Esteban. Dicen, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y va a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Fíjense cómo después de estas amenazas y de saber lo que se le viene encima, Esteban sigue confiando en Dios, sigue confiando en ese Jesús. O sea, él no tiene miedo, al grado de que, dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía tan imponente como el de un ángel. O sea, Esteban sabía de que estos testimonios eran falsos, pero Esteban sabía que ese pretexto lo iban a utilizar para matarlo, y sin embargo tenía confianza en el Señor. Su rostro era imponente como el de un ángel. Ojalá, yo le pido a Dios, siempre le pedimos los diáconos que nos, sobre todo por San Lorenzo, que es nuestro santo patrono, pero ojalá que Esteban, este primer diácono mártir, a mí en lo particular y a mis hermanos diáconos, nos llene de su espíritu para poder tener esa valentía de entregarnos al servicio de Dios y de nuestra comunidad, sin importar las consecuencias que vaya a tener. Juan, en el Evangelio, lo dije desde la primera vez que iniciamos este capítulo 6, es el capítulo del discurso eucarístico, y decíamos que la multiplicación de los panes era como una introducción a esto que iba a predicar después, y hoy continúa esa introducción. Dice, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, la gente lo seguía. Recordemos que lo querían proclamar rey. Claro, pues que nos conviene un rey, imagínense, tiene el poder de darnos de comer a todo mundo sin que tengamos que trabajar. Pues mucha gente lo quería proclamar rey, y Jesús se va y huye, no permite que hagan eso.
Entonces, hoy que toda la gente lo sigue buscando desesperado, cuando por fin le encuentran, Jesús, y le dicen, ¿cómo has llegado hasta acá? Jesús en su respuesta les echa en cara los superficiales que son en la motivación de la búsqueda de Jesús. Dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. O sea, Jesús les dice, ustedes se quedan solamente con el hecho y no con lo que implica, con lo que representa ese hecho. Por eso Juan no les llama milagros, Juan le llama signos, porque el milagro te admiras y estás maravillado viendo ese milagro. El signo siempre representa algo más. Cuando ustedes van en la carretera, mis hermanos, manejando o acompañando a sus papás o a su esposo, o en fin, van por la carretera y luego a la orilla ven una imagen en la que están un cuchillo y un tenedor y dice 100 metros. Esa imagen, ese signo es una señal, tiene un mensaje. ¿Qué interpretan ustedes? Ah, a 100 metros hay un restaurante. Luego ven otro señalamiento, otro signo, donde ven como una montaña o una pendiente así y piedras cayendo y dice a 500 metros. ¿Y qué interpretan? Cuidado, a 500 metros puede haber avalanchas, la piedra está suelta y pueden caer sobre ti. O ven les ponen unos animalitos caminando y dicen cuidado porque hay un cruce de animales más adelante. Entonces, los signos te indican algo para que sepas qué hacer en base a ese signo que te están presentando. Eso es lo que Juan quiere, eso es lo que Jesús quiere, que sus milagros sean signos y que esa alimentación, esa multiplicación de los panes no es simplemente el milagro de hacer esos panes que se multipliquen. Eso representaba el alimento que viene más adelante que les va a dar. Por eso Jesús le dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. O sea, nos está introduciendo la Eucaristía. Trabajen ustedes para que estén en gracia y puedan alimentarse. Sí, sí, tienen que trabajar para comer físicamente y alimentar a sus hijos, pero trabajen más por ese alimento que les va a dar la vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros no nos quedemos con el hecho, sino que nos vayamos con lo que representa ese hecho, con el signo. Por eso cuando ellos le preguntan, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Le responde Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien los ha enviado. Fíjense, esta es una introducción para que cuando Jesús va a empezar a decirles, yo soy el pan de vida, tienen que comer mi carne y beber mi sangre para salvarle. Esa es la obra de Dios, que consiste en que crean eso y que actúen en consecuencia de eso. Pero ya vamos a ver más adelante cómo esto es muy difícil de entender para la gente y la gente lo empieza a rechazar. Pero hoy es la introducción. Vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón durante las lecturas de esta semana para ir amando cada vez más la Eucaristía. Como ayer domingo lo veíamos, que es el mismo Jesús quien nos prepara el alimento y nos invita a comer. Prepárate para que te acerques a la mesa del Señor y puedas comer algo que Él mismo te está preparando y que Él mismo te está dando y que te va a ayudar a que alcances la vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.